Antes de empezar, un spam rápido, en la descripción encontrarán los links para las redes sociales de un amigo mío que se dedica a los fanarts, su nombre es Felvakeneko, y en mi opinión es bueno en lo que hace. Ok, ya no los entretengo, corre vídeo. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. El lugar se había convertido en un campo de batalla, el fuego consumía todo a su alrededor y luces verdes lo adornaban, era una lucha encarnizada, el traje de Izuku estaba más que destrozado, y en su piel se notaban muchas quemaduras, mientras que al monstruo tenía un par de agujeros los cuales se rellenaban con lava poco a poco. ¿Por qué no te mueres de una maldita vez?, gritó el monstruo mientras lanzaba una bola de fuego al peliverde, quien la esquivó y con el 75% del One for All le dio un puñetazo al monstruo en el abdomen, haciendo que a este le saliera un gigantesco agujero el cual poco a poco comenzaría a regenerarse. Izuku, no lograrás nada así, solo consigues herirte a ti mismo, diría Izuku desde en altavoz. No me estás ayudando, gritó Izuku al tiempo que corría alrededor del monstruo, pero de pronto este golpeó el suelo y la onda de choque mandó a Izuku a volar hasta una pared en llamar. Intento ayudar, pero no me dejas hacerlo. Entonces, ¿qué sugieres? Dudo mucho que lo del oxígeno ayude. Claro que no, extinguirá las llamas que están sobre él y le impediré hacer bolas de fuego, pero él está hecho de lava, tendrás que enfriarlo. ¿Y cómo esperas que haga eso? Hay un río algo lejos de los orfanatos, solo llévalo allí y el agua hará el resto. Es más fácil decirlo que hacerlo. Perdón, pero es todo lo que tengo para ofrecerte. Mierda, está bien, diría Izuku para luego cortar la llamada y mirar retadoramente al monstruo. Cañón de relámpago, no me falles ahora, diría Izuku en voz baja para luego concentrarse en su brazo mecánico, el cual a pesar de todos los daños que tenía de igual forma logró transformarse, aunque parecía no funcionar del todo bien. Ey bestia, ¿qué tal si llevamos la fiesta a otro lado?, gritaría Izuku para luego salir corriendo del lugar, a lo que el monstruo usaría su fuego para propulsarse y empezaría a perseguir a Izuku por todo el bosque mientras lanzaba múltiples bolas de fuego, iniciando un incendio forestal. Espero que los guardabosques no quieran demandarme por esto, diría Izuku para luego empezar a dispararle relámpagos a monstruo, pero estos apenas le hacían daño. Más vale que esto funcione, Melissa, diría Izuku mientras continuaba corriendo por el bosque, viendo cómo detrás de ellos se había formado una escena de infierno.
En unos momentos deberías llegar al río. Pues eso espero. Gritaría Izuku al tiempo que veía enfrente suyo el final del bosque y antes de poder detenerse ya estaba del otro lado del río. Bueno, ¿ahora cómo hago para llevarlo al río? Se preguntaría a sí mismo el peliverde mientras veía como el monstruo se acercaba poco a poco. Está iracundo, así que no podrá pensar bien, quizás si le doy un fuerte golpe desde arriba mientras vuela justo en el momento correcto, podría hacer que caiga al agua. Mientras pensaba esto el velocista veía como el monstruo se acercaba cada vez más. Pues es todo o nada. Tras decir eso Izuku desactivaría su cañón y su brazo metálico volvería a la normalidad para luego concentrar el 50% del One for All en este mismo, haciendo que el puño brillara con intensidad en un color verde. Maldito correcaminos. Gritó el monstruo de lava el cual estaba justo encima del río. Ahora. Gritó el peliverde para luego activar su velocidad, viendo como el monstruo se movía a cámara lenta hasta el punto de casi detenerse por completo para luego dar un gran salto quedando encima del monstruo y con todas sus fuerzas y el brazo de metal encestaría un poderoso golpe en la espalda de la bestia para luego dar una vuelta en el aire y tras unos segundos aterrizar del otro lado del río. Yo gano. Diría el peliverde tras desactivar su velocidad, mientras que a sus espaldas una inmensa nube de vapor se formaba y a voltear se encontraría con una gran estatua del monstruo de antes y casi toda el agua del río se había evaporado. Claro, que estaba llegando aún más. Felicidades señor héroe, ganó la batalla, ahora puede volver a casa. Más te vale que haya 500 pizzas cuando llegue al laboratorio. Diría Izuku con mucho cansancio para luego correr hacia el laboratorio y en unos minutos habría llegado al laboratorio en donde se encontró con exactamente 500 cajas de pizza. Supuse que tendrías hambre luego de la misión, así que las pedí de antemano. Bueno, no mentiré, me empiezas a caer bien. Diría Izuku mientras abría una caja de pizza y comenzaba a comérsela, pero de pronto su brazo metálico empezó a fallar por lo que rápidamente dejó la caja en la mesa. Espera, yo me encargo. Diría Melissa para luego presionar un botón del panel de control y el brazo de Izuku se caería. Creo que necesitaré un brazo nuevo. No en realidad. Por lo que veo solo son daños externos, dame unas 2 horas y estará como nuevo. Tras decir eso Melissa llevaría el brazo a la mesa y comenzaría a trabajar en él mientras que el peliverde solo comía la pizza. Entonces, ¿somos equipo? Diría Izuku con curiosidad. Básicamente, a principio no estaba segura, pero vi cómo luchaste allá afuera, así que puedo estar tranquila sabiendo que soy la compañera de un héroe real. Bueno, gracias. Diría Izuku terminando un trozo de pizza. Quizá también necesites un traje nuevo, el que tienes se ve muy dañado. Bueno, quizá deba llevarlo al curso de apoyo. Ni te molestes, esos vagos tardarán una semana en hacer lo que yo haría en unas horas. Solo deja el traje en el maniquí que está en la pared y para mañana estará como nuevo. Está bien. Diría Izuku para luego dejar el traje en el maniquí y ponerse ropa casual, todo a gran velocidad causando que el cabello de la rubia se moviera por el viento. De acuerdo, déjame ver si entendí cómo funcionará esto de ahora en adelante. Yo soy el heredero de Olmig, y tú eres la heredera de David y él quien era el compañero de Olmig, por lo que automáticamente somos compañeros. Exacto. Diría Melissa con tranquilidad. Yo soy el héroe y tú la científica, básicamente la unión entre cuerpo y mente, mientras que yo golpeo tú piensas y fabricas cosas que me ayuden en la batalla. Exacto, papá dijo que nos echaría una mano de vez en cuando, pero no estoy segura, actualmente está de viaje en Europa, así que no sé qué esperar. Bueno, es el científico número 1, no se podía esperar otra cosa de él. Por cierto, ¿no tienes quemaduras de 3er grado o algo así? Preguntó Melissa recordando la batalla. Descuida, voy a estar bien, solo necesito recuperar algo de energía. Diría Izuku mientras veía cómo sus quemaduras se curaban. Bueno, este lugar tiene algo más que deba conocer.
Hay varias habitaciones a las que solo tendremos acceso cuando mi padre venga, pero la mayoría son zonas donde se realizan experimentos, o donde hay grandes máquinas. Este lugar no estaba destinado para nosotros, ¿verdad? No, este fue el primer laboratorio de papá, pero dejó de usarlo hace un par de años, así que nos lo dejó a nosotros. Ya veo. Diría Izuku mientras terminaba otra caja de pizza, pero de pronto el teléfono de Izuku comenzaría a sonar y al revisarlo vería que era una llamada de Momo, por lo que de inmediato contestaría. Hola. Izuku, por favor dime que estás bien. Claro, ¿por qué no lo estaría? Desapareciste esta mañana y desde entonces lo único que sé de ti es por las múltiples noticias donde apareces siendo golpeado por villanos. Les devuelvo la golpiza, así que no hay problema. ¿Y qué me dices de esos trillizos que incendiaron el orfanato? Toda la batalla se transmitió por televisión desde un helicóptero, así que por favor dime que estás bien. Lo estaré en un momento, tengo quemaduras, pero no es nada grave. Ante estas palabras Momo se quedaría callada unos segundos. Hola. Diría Izuku algo confundido. Tienes exactamente 5 segundos para venir aquí, o de lo contrario te irá muy mal. Luego de esas palabras Izuku terminaría de comerse el resto de la pizza para luego correr hacia su casa, logrando llegar un nanosegundo antes de que se acabe el tiempo. Llegue a tiempo, así que no tienes derecho a enojarte. Diría Izuku mientras se inclinaba para recuperar el aliento. Por Dios, mírate. Diría Momo viendo las quemaduras de Izuku. Oh. Creo que sí, un poco. Diría el peliverde mientras su novia miraba sus heridas. Al sofá, iré por el botiquín. Momo, no es necesario. Dije que al sofá. Diría Momo con seriedad, a lo que Izuku solo iría al sofá en silencio y tras unos segundos Momo iría al sofá con el botiquín. Quítate la camisa. Diría la azabache. Invítame un café primero. Diría Izuku de forma juguetona, pero Momo lo golpearía con un sartén. Esto es serio. Diría Momo mientras se le marcaba una vena en donde tenía la sartén, a lo que Izuku solo se quitaría la camisa mostrando sus múltiples quemaduras, las cuales ya estaban sanando sin dejar cicatriz. Tu factor curativo hará casi todo el trabajo, pero debo asegurarme de que no haya fragmentos de madera o algo similar en los cortes. Tras decir eso Momo empezaría a tratar las heridas más profundas de Izuku, quien solo se quedó en silencio mientras su novia lo curaba. Así serán las cosas, ¿no? Diría Momo con seriedad, confundiendo un poco a Izuku. Hablo de esto. Cuando nos graduemos tú serás más fuerte, y por consecuente más imprudente, lo que significa que te lastimarán más seguido, por ende, yo tendré que hacer esto muy seguido. Diría Momo mientras ponía una mirada triste. Así es la vida de un héroe, sales, peleas, y con suerte vuelves a casa. Sé lo que es vivir en la familia de un héroe. Muchas veces cuando papá iba de misiones me quedaba despierto en la ventana esperando que regresara. El reglamento dicta que si en 5 días no se ha notificado sobre la presencia del héroe en el hospital lo pueden dar por muerto. Por eso cuando llegábamos al 4.º día y papá aún no llegaba, yo me sentía en el infierno, pero él siempre regresaba, a veces con un brazo roto y a veces con un pie enyesado y una muleta, pero siempre regresaba. Diría Izuku con una sonrisa. ¿Y tú lo harás? ¿Regresarás después de cada misión? Preguntaría Momo con algo de preocupación en su mirada. Por supuesto, pero yo debería preguntarte lo mismo, digo, tú también serás una heroína. Sí, pero si llegamos a tener hijos lo más seguro es que me vuelva una heroína inactiva, o al menos durante los primeros años. Tú piensas en todo, ¿verdad? Así soy. Diría Momo mientras termina de tratar las heridas de Izuku. Sabes, nunca me vi a mí mismo como un posible padre, ni siquiera sé si lo haría bien, digo, nunca fui bueno con los niños. Una vez traté de ser un niñero y me despidieron por perder la paciencia luego de 15 segundos. Adivinaré, ¿tenías 12? ¿Cómo supiste? Cuando se está creciendo es muy difícil que puedas ver a un niño de la misma forma en la que lo haría un padre, debe ser bastante maduro para lograrlo. Pues creo que no podré ser padre durante mucho tiempo.
Bueno, ni siquiera nos hemos graduado aún, así que no pensemos en estas tonterías, en 2 días regresamos a clases y no quiero que te vean con una cicatriz. ¿Por qué? Me vería increíble. Porque una cicatriz indica que fuiste herido y eso es algo que no quiero. Ante esto Izuku se reiría un poco para luego mirar por la ventana viendo la oscuridad de la noche mientras pensaba. Me pregunto cómo se sentirá ser padre. Mientras tanto, en una ciudad más que lejana al hogar de nuestro velocista, en el callejón más oscuro que podía haber en aquel lugar un sonido repetitivo se escuchaba, es sonido de una persona muy pequeña y descalza corriendo por el cemento, siendo específicos, una pequeña niña. Cabello blanco como la nieve, ojos rojos como la sangre, una profunda mirada llena de terror, vendajes en brazos y piernas y una bata de hospital como única prenda de vestir. Aquella niña estaba siendo perseguida por un hombre adulto, cabello castaño, y una máscara con semejanza al pico de un pájaro. Si sigues corriendo será peor, ya ríndete, así solo me harás las cosas más fáciles. Diría aquel hombre con ira en su voz a lo que la niña solo correría aún más asustada, hasta que se chocó con alguien. ¿Eh? ¿Una niña? ¿Estás perdida? Preguntaría una mujer de cabello color azul y ojos del mismo color. Ayuda. Diría la niña bastante desesperada. Descuida pequeña, Jubia te ayudará. Diría la mujer mientras se arrodillaba frente a la niña a lo que ésta quizá levantarse, pero de pronto la mujer explotaría en sangre, bañando a la pobre niña de esta sustancia roja. Te lo advertí. Diría aquel hombre mientras veía con odio a la pequeña la cual veía al hombre con mucho terror. Ahora, regresemos, entre más tiempo pasemos aquí más retrasarás mis planes. Tras decir eso el hombre tomaría del brazo a la niña quien por el shock de ver morir a aquella mujer solo caminaría junto a aquel monstruo disfrazado de hombre. 2 días después, en la UA. Ya era lunes, y las clases se habían reanudado. Actualmente los chicos se encontraban en el salón esperando que las clases iniciaran. Entonces, ¿tienes una compañera? Diría Katsuki con curiosidad. Básicamente, ayer me la pasé hablando con ella mientras patrullaba, pero no encontré nada, solo un par de criminales de bajo nivel, fue un fin de semana bastante tranquilo. Cuando consiga mi licencia me uniré a ti en los patrullajes. De acuerdo. Diría Izuku con tranquilidad, pero en eso Aizawa entraría al salón. Bueno alumnos, no fingiré que me importa enseñarles, y hoy tengo una terrible resaca así que solo les daré un anuncio y luego me dormiré. La semana que viene ustedes tendrán pasantías de héroes, el festival deportivo sirvió para que algunos héroes pudieran enviarles solicitudes, algunos quizá no obtengan ninguna, pero para ellos tenemos pasantías preprogramadas. Ahora, al lado de sus sillas hay una pila de papeles, estas son sus solicitudes, tienen la semana la decidir, ahora si me disculpan, voy a dormir. Tras decir eso Aizawa entraría en su bolsa de dormir y entraría en un sueño muy profundo, haciendo que a todos los alumnos les saliera una gota de sudor. A la verga, Aux me envió solicitud. Diría Tokoyami bastante sorprendido a lo que todos lo mirarían asombrado. El resto del día se la pasaron eligiendo a dónde iría cada uno, pero al final solo unos pocos lograrían decidir. Yo sinceramente no sé con qué héroe irme, hay muchos que me resultan interesantes. Diría Bakugo mientras revolvía sus cientos de hojas. Oye Izuku, ¿tú ya elegiste a alguien? Preguntaría Kirishima mientras veía a Izuku. Ni he leído mis opciones. Diría Izuku mientras jugaba un juego en su teléfono. Adivinaré, los revisarás todos a últimos minutos del día, dejando en claro que eres más rápido que todos los demás. Diría Lida con frialdad en su voz, haciendo que todos lo vieran raro. ¿Qué? No me digan que soy el único al que le molesta eso. En realidad, sí, lo eres. Diría Shoto con una mirada seria haciendo que Lida se molestara. Está bien, revisaré mis solicitudes. Diría Izuku sin prestarle atención a sus compañeros para luego revisar todas sus solicitudes en segundos. Vaya, pensé que todos serían héroes de baja categoría, pero hay muchos que son realmente dignos de admirar, así que será una decisión difícil. Diría el peliverde bastante sorprendido.
Bueno, ya podrás decidir, yo de momento estoy estas tres. Diría Momo mientras señalaba tres solicitudes. Midnight, Moon Lady y la otra no sé quién es. Es una heroína del top si no mal recuerdo. Diría Mina viendo la imagen de la mujer. Yo sé quién es, ha aparecido en múltiples comerciales acompañado de varias aspirantes a héroe, cada año manda solicitudes a las más atractivas para usarlas como modelos. Diría Bakugo viendo aquella imagen haciendo que Momo lo viera sorprendido. Denme 5 minutos. Diría Izuku para luego correr fuera del salón y exactamente 5 minutos después regresaría con la ropa algo manchada de lodo. ¿Dónde fuiste? Sepulte el auto de esa heroína bajo 200 metros de lodo. ¿Ella estaba dentro? Preguntó Momo algo preocupada. No sé. ¿Cómo que no sabes? No me moleste en revisar, pero no escuché a nadie gritando así que creo que no. Diría Izuku mientras se limpiaba un poco las manchas. Bueno, eso me dejan dos opciones, Midnight tomó un Lady, la primera lo más seguro es que se la pase hablando sobre cosas lascivas y la segunda apenas se graduó de la academia el año pasado, dudo mucho que realmente me pueda enseñar algo. Diría Momo bastante decepcionada para luego tirar los papeles al suelo. No desesperes, aún tienes 4 días para elegir diría Izuku con tranquilidad. Joven Midoriya, se le pide que venga a la sala del director. Carajo Izuku, ¿qué hiciste ahora? Diría Bakugo con molestia. Pendejo yo no hice nada, más bien tú hiciste algo y luego me echaste la culpa. No hago eso desde los 8 años. Imbécil una vez, imbécil por siempre. Ya cálmense. Gritarían Tsuyu y Momo al mismo tiempo, haciendo que los dos chicos dejaran de discutir. Mejor voy a ver qué quiere el director. Diría Izuku para luego correr hacia la sala del director. Cambiando de tema, levante la mano en que tenga una solicitud del héroe americano, máquina de guerra. Diría Bakugo a lo que nadie levantó la mano. En ese caso me la pelan, porque tengo solicitud de ese tipo. Diría Bakugo con burla haciendo que a todos les saliera una gota de sudor. Mientras tanto con Izuku. Les juro que no hice nada. Gritó Izuku bastante asustado. Relájate, no te llame para regañarte. Diría el director Nezu mientras revisaba lo que parecía ser una carta. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, primero déjame ponerte en contexto, como sabes, All Might murió hace una semana, y como es común, el testamento lo recibe el familiar más cercano. Ya sé, su esposa. ¿La conoces? La conocí en el funeral, ella junto a su hija y nieto fueron los últimos en llegar, aún después de que All Might muriera sería peligroso que su existencia llegara al público. Bueno, eso me ahorra tiempo, la señora Toshinori recientemente me permitió leer el testamento de All Might, el cual dejaba en claro que había algo para ti. Para mí. Ni siquiera era un familiar. No, pero eras su discípulo, y él te veía como hijo. Ante estas palabras Izuku daría una triste sonrisa mientras recordaba a su difunto maestro. Bueno, ¿y qué fue eso que All Might me dejó? Su agencia. ¿Qué? Como escuchas, la agencia de héroes que le pertenecía a All Might, originalmente se la iba a heredar a su nieto, quien tendría acceso a esta cuando obtuviera su licencia de héroe, además, él también iba a ser el 9º portador del One for All. Hubo muchos candidatos antes que yo al parecer. Exacto, pero ese pequeño no deseaba ser un héroe, o eso piensa ahora al menos, la opinión de los niños suele cambiar mucho, pero All Might no quiso arriesgarse, y él no confiaba mucho en que los demás héroes de su agencia pudieran hacer un buen trabajo con ella, por lo que la dejó a tu nombre en su testamento. Vaya, bueno, creo que ya no debo preocuparme por entrar en alguna agencia cuando me gradúe. Eso no es todo. Diría Nezu haciendo que Izuku lo viera. En el testamento se especifica que solo podría acceder a la propiedad de esa agencia cuando obtengas tu licencia de héroe profesional, pero como para eso aún falta como 2 años y medio la agencia quedó a cargo de los 2 compañeros de All Might. ¿Compañeros?
Esa es una historia diferente, verás, la agencia de Olmig tiene dos sedes, una aquí en Japón, más específicamente en Tokio, y la otra en Estados Unidos, Nueva York, aunque esta sede está actualmente inactiva ya que en Estados Unidos hay una especie de crisis, y los héroes ya no son tan bien vistos por allá. Así que por eso los héroes americanos están migrando al resto del mundo. Diría Izuku bastante sorprendido. Más o menos, pero, en fin, el punto es que dentro de 2 años y medio esta agencia será tuya. Increíble. Y otra cosa, puedes ir a dicha agencia a hacer pasantías, bueno, solo si eso quieres. Diría Nezu, a lo que Izuku miraría el testamento de Olmig con una sonrisa y pensaría. Ese anciano. Narra Shoto. Las clases habían terminado hace un rato, por lo que corrí y me alejé de la ciudad. No estoy seguro de en dónde me encontraba, creo que estaba cerca de la ciudad de Tokio, bueno, no es importante, solo corrí y fui hacia un barranco en donde me senté y me dispuse a ver la vista, no sé por qué, pero me gustaba estar ahí, era relajante, pasé algunas horas allí, hasta que se hizo de noche, pensé que podría dormir allí, digo, no sería la primera vez que lo hago, pero para mi desgracia, alguien me interrumpió. ¿Qué quieres, Lida? Dije sin molestarme en mirar hacia atrás. Necesito tu ayuda. ¿Exactamente con qué? Tú solo sígueme. Para este punto no confiaba mucho en él, pero teníamos un objetivo en común, así que solo lo seguí. Gracias a nuestra velocidad no tardamos mucho en llegar al lugar a que Lida me llevaba, era una especie de laboratorio abandonado, parecía de la época anterior a los Quirks, ya que casi toda la estructura había sido reclamada por la naturaleza, y apenas lograba mantenerse de pie. ¿Qué se supone que es este lugar? Pregunté bastante sorprendido, pero Lida no dijo nada, en su lugar solo entró al edificio a lo que yo lo seguí, no sabía qué esperar, pero cuando entré allí me asusté, allí adentro había cientos de personas amordazadas, hombres, mujeres, niños, incluso había mujeres en período de gestación, y no eran pocas, aclaro que todos tenían los ojos cubiertos. ¿Pero qué putas es esto? Grité bastante asustado. Planeo usarlos contra Izuku, la última vez le afectó bastante, si Momo no hubiese llegado él ya estaría muerto, pero esta vez espero que funcione. Eres un maldito enfermo. Grité mientras iba a desatar a un niño. Oye, ¿qué mierda haces? Liberándolos, estas personas son inocentes, y tú no tienes ningún derecho a hacer esto. Por favor, ¿tienes idea de lo que me costó atraparlos? No puedes solo liberarlos. Claro que puedo, porque soy un puto héroe. No me hagas reír, tú tienes de héroe lo que yo tengo de santo. ¿Sabes qué? No voy a discutir contigo, solo voy a liberar a estas personas y se acabó. Grité mientras creaba una daga de hielo para cortar las cuerdas, pero Lida sujetó mi mano. Los liberas y te mato. Como si pudieras. Dije de forma desafiante, a lo que los dos nos quedamos viéndonos fijamente unos momentos hasta que Lida sonrió y empezó a reír. ¿Qué mierda te pasa? Sucede que acabas de darme una idea mejor, estaba pensando en cómo hacer sufrir a Izuku cuando ni siquiera había pensado en cómo llamar su atención. ¿De qué hablas? Pregunté algo confundido, pero de pronto todo el lugar cambió, ahora estábamos de vuelta en el barranco, solo que Lida tenía su traje de villano. ¿Qué haces? Nada especial, solo estate pendiente al teléfono, ya te avisaré cuando vayamos a hacer nuestra jugada. Dijo Lida con su voz alterada y luego se fue corriendo, pensé en seguirlo, pero, algo me decía que no sería buena idea, en su lugar saqué mi teléfono, pero este tenía un pedazo de hielo afilado en él. Me quito la estaca y la afilo, y luego la uso para destruir mi teléfono. Dije en mi mente para luego lanzar lo que quedaba el teléfono por el barranco y me puse a pensar en qué podía hacer, pensé en ir a sacar a los civiles, pero Lida estaba loco, y él quizá podría meterme en esto, así que eso sería una mala idea, luego recordé que había una estación de servicio no muy lejos de allí, así que corrí y en cuanto llegué utilicé el teléfono público que tenían e hice una llamada anónima a la policía, les di las coordenadas del lugar y les dije que había gente secuestrada
entrada allí, y luego colgué, sé un par de cosas sobre policías, así que como dicta el protocolo solo enviarán a 2 oficiales a corroborar la información, ya que siempre cabe la posibilidad de que sea una broma. Una vez los policías lleguen al lugar pueden suceder 3 cosas, o se encuentran con las víctimas y Lyda los mata, en cuyo caso se abrirá un caso por la muerte de 2 policías, con algo de investigación quizá encuentren a las personas. Por otro lado, Lyda podría lugar antes de que los policías llegaran, por lo que todo podría quedar en una llamada de broma, y por último, podría suceder que Lyda tuvo algo que hacer y tuvo que irse, y le dejó vía libre a los policías para encontrar a las personas. De ser así de inmediato lo delataran, quizá digan algo sobre alguien que discutió con Lyda y quiso liberarlos, pero tenían los ojos vendados así que de todos modos les sería muy difícil identificarme. No sabía qué era lo que Lyda planeaba, pero no me gustaba en lo absoluto. Sé que sueno como un hipócrita teniendo en cuenta que estoy conspirando para matar a mi compañero de salón, pero no soy un maldito, al menos no del todo. 12:27 de la noche, narra Izuku. Cuando abrí los ojos estaba algo confundido, pero cuando sentí ganas de ir al baño me terminé de despertar. Vi que Momo usaba mi pecho como almohada. Yo no traía camisa y solo tenía una pantalones deportivos, mientras que ella tenía una camisa holgada, solo llevaba bragas. A ella le gustaba vestirse de esa forma cuando estaba en casa, solo se ponía ropa distinta a esa cuando iba a la calle o a la academia. La mayoría de veces usaba su traje de héroe debajo, o al menos una parte de pero eso no viene al caso. La miré con ternura un momento, se veía muy pacífica durmiendo, así que con cuidado me moví para bajarme de la cama sin despertarla, luego caminé hacia el baño e hice mis necesidades. Todo el tiempo luché para no dormirme allí de pie, pensé en echarme agua en la cara, pero era medianoche y de todos modos regresaría a la cama, así que no tendría sentido hacer eso. Una vez terminé quise regresar a mi cama, pero de reojo vi algo por cerca de la ventana de la habitación, así que me acerqué y al abrirla un viento frío me sorprendió, pero lo ignoré y saqué la cabeza, vi a todos lados pero no vi nada. Cariño. ¿Está todo bien? No sé cómo, pero de alguna forma Momo se despertó. Antes de responderle volví a meter mi cabeza y cerré la ventana. Creí ver algo en la ventana, pero quizá lo imaginé. Sí, debe ser Momo. No terminó de hablar ya que algo parecido a asombrarla y de pronto su expresión se volvió una aterrada. Esto me confundió, pero ella señaló algo detrás de mí y cuando di la vuelta me asusté. En la ventana, del lado de afuera estaba la palabra, búscame escrita con sangre, estaba fresca y esta se corría manchando el resto de la ventana y haciendo que fuese aún peor. Ya, llamaré a la policías. Diría Momo bastante asustada para luego ir corriendo a la sala, pero yo no quería dejarla sola así que fui con ella. Un rato después, la policía llegó, a Momo y a mí nos interrogaron sobre lo sucedido, ambos le dijimos nuestra versión de lo ocurrido. Al final se llevaron la ventana para investigarla y pusieron una nueva en su lugar. Para cuando se fueron ya eran las 2 de la mañana, y sinceramente no creo que alguno de los dos pudiera conciliar el sueño después de todo eso. Ambos estábamos en la sala a oscuras, no veíamos necesario encender las luces. Momo tenía su cabeza apoyada en mi hombro derecho y yo la abrazaba con mi brazo. ¿Crees que eso haya sido una amenaza? Preguntó ella con tranquilidad. No estoy seguro, pero creo que sé quién lo hizo. ¿Quién? Preguntó Momo algo curiosa. 2 opciones, sumo rival, llámame paranoico, pero tiene sentido, esos bastardos son los únicos lo suficientemente locos para hacer esto. Además, se nota que tienen algo contra mí, pero si tuviera que apostar diría que fue Sun. Lo digo porque antes de que despertaras juré ver una luz azul provenir de la ventana. ¿Crees que nos esté acosando? No lo sé, sinceramente no sé qué tienen contra mí. No negaré que conozco a muchas personas que querrían herirme, pero ninguno de ellos llegaría al punto de matar personas que no tienen nada que ver conmigo solo para culparme de sus muertes, y en parte, siento que sí es mi culpa. Ey, no te culpes por esto, esos tipos están locos, no es tu culpa que ellos hayan decidido ir contra ti. Mientras Momo decía esto ella me miraba a los ojos, a lo que yo sonreía y la besé. ¿Sabes? Creo que nos vendría bien alejarnos un poco de esta ciudad. Ante mis palabras Momo se confundió un poco, pero yo seguí hablando.
Verás, resulta que Olmig me dejó su agencia en su testamento, aunque no puedo acceder a la propiedad ya que aún no soy un héroe, pero sí puedo ir a hacer pasantías allí, y como técnicamente es de mi propiedad, pensé que podrías venir conmigo. Momo lo pensó unos segundos y luego sonrió. Pues, creo que todas mis solicitudes son de personas a las que solo les interesa mi belleza o cosas por el estilo. Bueno, es difícil no fijarse en eso a primera vista. En fin, ¿y en dónde queda esa agencia? Tokio. No me sorprende, bueno, de todos modos siempre quise visitar Tokio. Estas palabras me hicieron sonreír, y luego de lo que había pasado hace ya un rato era lo que necesitaba, pero claro, en ningún momento bajé la guardia, ya que esperaba que, en algún momento, Zoom decidiera aparecer. Jueves, 9:40 de la mañana. Las clases iban demasiado aburridas, nuestro nuevo profesor de heroísmo nos estaba dando teoría de esta materia, ni siquiera sabía que en esta materia había teoría, pero qué más da, estuve viendo a través de la ventana por unos segundos, esperando que algo interesante sucediera, pero de pronto me llegó un mensaje al teléfono, esto me confundió un poco, ya que no tenía amigos fuera de la academia que quieran enviarme un mensaje, además mi padre conoce los horarios donde puede hablarme, lo bueno es que tenía el teléfono en modo vibrador así que solo yo lo noté, miré hacia el pizarrón y el profesor estaba muy concentrado en explicar cosas sin sentido para mí, así que a escondidas saqué mi teléfono y revisé el mensaje el cual era de un número que no conocía. ¿Te gustó el regalo que dejé en tu ventana? Al leer ese mensaje de inmediato supe que quien lo había escrito fue quien escribió con sangre en mi ventana, tuve que esforzarme mucho para no parecer sospechoso, ya que usar el teléfono en clases estaba prohibido. ¿Quién eres? Pregunté con lentitud ya que solo podía usar una mano y tras unos segundos recibí respuesta. Soy aquel a quien le arrebataste su identidad. No sé de qué hablas. No esperaba que te molestaras en entenderlo, pero no estoy aquí para hablar de eso. ¿Qué quieres? Quiero negociar contigo, tú me quitaste mi identidad y mi razón de existir, y por eso estoy dispuesto a hacerte sufrir, sin embargo, estuve pensando, y creo que encontré una forma en la que ambos podrías resultar beneficiados. Yo no respondí, solo esperé que siguiera hablando. Tú muy posiblemente solo quieras ser un héroe por dinero, así que esto es lo que pasará, tú renunciarás al curso de héroes y jamás volverás a usar tu velocidad, y así yo seré lo que siempre debí ser, me aseguraré de que obtengas un buen trabajo, claro, no te daré un empleo que disfrutes, pero te pagarán bien. No sé quién se creía este tipo, pero me estaba hartando así que sin ganas de seguir hablando solo le respondí una cosa. ¿O qué? Simple, seguiré torturándote hasta que me harte y posteriormente te mate, así que dime, ¿aceptas? Sentí ganas de reírme ante esto, pero me aguanté y respondí. Agradezco la oferta, pero sinceramente creo que sería mejor capturarte y enviarte a prisión, así que me niego, y por favor, no me vuelvas a hablar. Luego de eso volví a mirar al profesor quien en ningún momento se percató de lo que sucedía, pero de pronto mi teléfono volvió a sonar por lo que lo volví a sacar para leer el mensaje. Te lo advertí. Justo después de leer ese mensaje, el grito de una chica se escuchó a través de los altavoces de la U-Way, y luego se escuchó el ruido de un forcejeo y finalmente el sonido de un cuchillo cortando carne, luego se escuchó a alguien respirando a través de una máscara, mientras de fondo podía oír a una persona luchando por respirar y luego fue puro silencio. Todo el salón se quedó en silencio ante esta escena. Hay que salir de aquí. Gritó Mineta bastante asustado para luego él junto a todo el salón salir corriendo, Momo también quiso ir, pero la detuve, no quería que la multitud la aplastara, así que esperamos a que todos salieran del salón para luego cargarla y correr sobre la pared. El micrófono que está conectado a ese altavoz solo lo tiene el director Nesu, algo debió suceder allí.
Dije, a lo que Momo entendió mis intenciones y en segundos ya habíamos entrado allí, y al instante nos pusimos en guardia, yo con la mini espada de mi brazo robótico y Momo con un bastón que acababa de crear, pero al entrar solo encontramos al director inconsciente, a una mujer de no más de 20 años con el cuello cortado sobre un inmenso charco de sangre, y sobre el escritorio había un cuchillo manchado de sangre. Dios mío, diría Momo bastante sorprendida. Maldita sea. Dije sintiendo que era mi culpa, lo más probable era que ese maldito la hubiese matado de todos modos, pero, de haber hablado un poco más con él quizá hubiera podido descifrar sus mensajes y así detenerlo. Salgamos de aquí, quizá está en algún lado. Dije para luego tomar a Momo de la mano y salir de aquella habitación. No quise usar mi velocidad ahora ya que pensé que eso podría verse algo sospechoso, además si ese bastardo seguía cerca podría darse cuenta cuando use mi velocidad. Estuvimos caminando durante unos minutos hasta que vimos a muchos alumnos reunidos en una ventana. ¿Qué está pasando?, preguntó Momo algo curiosa. Nada bueno seguramente. Dije para luego dirigirme hacia allá y abrirme paso entre los estudiantes. Claro que mantuve a Momo cerca de mí, no quería correr riesgos, y cuando llegué al frente pude ver una escena horrible. En las calles de la ciudad, escrito con la sangre de cientos de personas estaba la frase, ven por mí. Las letras eran tan grandes que solo se podían ver con claridad desde los pisos más altos de la Yuwei, que era donde estábamos. No solo había sangre, también pude visualizar múltiples cadáveres por todo el lugar. Yo me quedé asqueado por todo esto mientras que Momo se veía horrorizada. Por mero reflejo la abracé de forma protectora. Pensé en que debíamos irnos del lugar, pero de pronto algo llamó mi atención. En la azotea de uno de los edificios estaba un hombre de pie. No lo vi muy bien debido a que estaba bastante lejos, pero logré forzar mis ojos y pude identificarlo un poco. Toda su ropa era completamente negra, pero más que ropa parecía un traje. Su rostro estaba cubierto por, ya sospechaba de quién se trataba, pero mis sospechas se confirmaron cuando vi que sus manos se movían y en estas apareció electricidad de color azul. Mis ojos se llenaron de ira y tuve que reprimirme para no ir contra él de inmediato. Momo, busca al director y dile que Sun vino por mí. Momo parecía querer decir algo, pero yo me adelanté y me fui corriendo hacia Sun. No me tomó mucho llegar, y cuando estuve cerca saqué mi mini espada. La ira me había cegado y estaba dispuesto a terminar con todo de una maldita vez, pero él activó su velocidad y me esquivó. Si quieres matarme, primero tendrás que atraparme. Tras decir eso él salió corriendo y yo empecé a perseguirlo. Active el One for All al 75% y lleve mi velocidad al máximo, por lo que a ese maldito se le hizo muy difícil huir de mí. Debido a eso tuvo que recurrir a su agilidad para no escaparse. Esto me empezó a enojar y con ira seguí tratando de cortarlo, hasta que de pronto un gnomo me interceptó y me dio un potente golpe que casi me mandó a volar. Usaron casi todos los gnomos que les quedaban en el ataque de hace 2 semanas, pero logré que me regalaran este. Tras decir eso Sun se fue corriendo. Yo quise perseguirlo, pero el gnomo me lo impedía, por lo que me dispuse a pelear con él. Vi que sus quirks eran básicamente un kir de aumento que le daba fuerza, resistencia y velocidad cuatriplicadas. También tenía ojos láser y de su espalda salían picos hechos de hierro, como si fuese un erizo. No tengo tiempo para esto. Gritó mientras comenzaba a cortar todo el cuerpo, a lo que comenzó a dispararme sus picos de hierro, pero fácilmente los esquivé. Incluso logré atrapar uno. Este era bastante grande, pero igual logré atraparlo y con todas mis fuerzas lo volví a lanzar contra el monstruo, logrando atravesar la cabeza de aquel monstruo. Claro que trato de derretir el pico, pero sus ojos no generaban suficiente calor. Solo logro que el pico estuviese al rojo vivo. Patético. Dije para luego empezar a correr por toda la ciudad mientras buscaba a Sun, pero no lo encontré por ningún lado. Esto me frustró, así que decepcionado regresé a la Yuwei, en donde vi a varios policías entrevistando a mis compañeros, cosa que me extrañó ya que no me había ido por mucho tiempo, aunque supongo que estaban de camino desde antes que yo me fuera, así que no le presté atención. En lo que más me preocupé fue en Momo. La busqué con la mirada y la encontré hablando con el detective Naomasa, por lo que de inmediato fui con ella.
Izuku, gracias a Dios, ¿estás bien? Preguntó ella mientras me revisaba en busca de alguna herida. Sí, estoy bien, pero el maldito se me escapó. Dije bastante molesto. Chico, tu novia me informa que quien hizo esto vino aquí por ti, ¿eso es verdad? Sí, es un villano llamado Sun, tiene los mismos poderes de velocidad que yo, aunque no sé cómo es posible. Durante la clase me envió unos mensajes raros, al parecer quería negociar conmigo, pero lo mandé al demonio, él se enojó y esto pasó. Entiendo, bueno, primero que nada, no te sientas culpable, lo más seguro es que lo haya hecho de todos modos. Ahora, necesitaré que me entregues tu teléfono, lo llevaré con el técnico para que localice el celular que uso para hablarte, además de analizar los mensajes. Pueden hacerlo, pero yo no vi nada Me detuvo de inmediato mientras recordaba un mensaje específico, lo pensé unos segundos y luego me quedé en shock. Oh, mierda. Dije casi sin pensar, cosa que confundió al detective y preocupó a Momo. ¿Qué ocurre? Sun no preste suficiente atención a sus mensajes, pero me envió una pista de quién es. Dije mientras buscaba el mensaje en específico, este era el mensaje donde me hacía el trato y de inmediato se lo mostré al detective y a Momo. Él me pide que salga del curso de héroes y que nunca vuelva a usar mi velocidad. Esto me da un motivo del por qué hace las cosas. Él dice que le quite su identidad, quizás sea alguien que siente que le quite todo por ser el más rápido. Me pide que salga del curso de héroes, y luego dice que así será lo que siempre debió ser. Si juntamos todo esto, podemos deducir que es algún estudiante de la UA, que quiere entrar al curso de héroes y que siente envidia porque yo soy el más rápido. Chico, lo que dices tiene sentido, pero hay un detalle. Dijo el detective a lo que yo lo vi algo confundido. Hace poco tuve una reunión con el director Nezu, me pidió que la información no saliera a la luz, pero tú eres el objetivo de aquel villano, así que creo que lo puedes saber. ¿Saber qué? Preguntó Momo, quien ya de por sí estaba sorprendida. En la invasión a la USJ, dedujimos que era imposible que alguien del exterior hubiese filtrado la información, así que solo un estudiante traidor pudo darles la información a los villanos, por lo que para investigar el director me dio la lista de todos los estudiantes de la UA junto a sus quirks, y en toda la UA, únicamente hay 2 velocistas, y los 2 están en la clase 1. Me quedé en shock por esto, si solo había 2 velocistas en la UA, entonces Sun debía ser uno de ellos. El primero obviamente era yo, y el segundo era Lida. Lo pensé durante mucho, no quería creerlo, pero todo tenía sentido. Yo hice que Lida se sintiera humillado, el trato de ser el más rápido, pero yo no se lo permití, y haciendo memoria, él no vino a clases hoy, aún no era seguro, pero era lo más probable. Lida, era Sun.